Bienvenidos y bienvenidas a este recuento de el plan de lectura cronológica de la Biblia. Hoy vamos a analizar la porción de los capítulos 31, 32 y 33 del libro de Génesis, donde continuamos con la historia de Jacob. Jacob, que había estado trabajando por unos 20 años en la tierra de su tío Labán. Recordemos que es su tío porque es hermano de su mamá Rebeca. Y llega un momento en que Jacob recibe la instrucción de parte de Dios de que es momento de que regrese a su tierra, esa tierra que él había prometido darle por herencia a Abraham. Jacob reúne a sus esposas, a Raquel y a Lea, y les cuenta el plan que tiene de regresar hacia la tierra de su familia, y ellas aceptan regresar con él. Y mientras Jacob hace todos los preparativos con su ganado y sus posesiones para salir de esa tierra, Raquel hace algo muy interesante. Raquel se va a la tienda de su padre y roba los ídolos familiares, o como se dice en el idioma original, los terafines. Estos terafines eran pequeñas estatuas con forma humana que se utilizaban como ídolos familiares para la veneración. Ellos tenían en la antigüedad la creencia de que los terafines traían protección y salud para la familia. ¿Y por qué? Porque ellos creían que los terafines representaban a los antepasados fallecidos y que de esa forma, al venerar el nombre de su familia por medio de estas figuras, de estas pequeñas estatuas, entonces ellos justamente eran protegidos por sus familiares muertos y podían ser bendecidos por ellos. Incluso eran tan valiosos los terafines que eran heredados generacionalmente. Y teniendo en cuenta que tradicionalmente en ese entonces las esposas tenían que asumir el culto a la deidad que tenía su esposo, entonces este gesto de Raquel robando los terafines podría interpretarse como una forma de Raquel querer preservar el nombre de su familia, pero no por medio de Labán y sus otros hijos, sino por medio de ella y por medio del hijo que ella había tenido con Jacob, que era José. Entonces vemos que Raquel podía interpretarse este gesto como una forma de preservar el nombre de sus antepasados. Esa es una posible interpretación. Otra posible interpretación de este gesto es que Raquel quería durante este viaje de escape recibir protección y recibir salud, y que por lo tanto ella quería venerar a los ídolos que ella conocía. Lo cierto del caso es que es un pasaje bastante misterioso, ¿verdad? Lo importante aquí es tener en cuenta que ella se quiere llevar este objeto que le era sumamente valioso para Labán. Otra forma de verlo era que ella consideraba que era parte de el dote que ella tenía que recibir y que tenía que preservar. Jacob entonces escapa junto con su familia y sus ganados, pero al séptimo día de viaje son alcanzados por Labán y por sus hombres. Labán le reclama por haberse ido de esa forma, por haberse llevado a sus hijas, por haberse llevado a sus nietos, por haberse llevado los ganados, pero sobre todo lo que más le reclama es que se haya robado los terafines. Jacob se siente tan indignado de esto que le dice a Labán que busque los terafines por todo el lugar, y que si alguien lo tiene, esa persona podía entregar su vida por haberse robado los terafines. Claramente Jacob no sabía que con eso estaba condenando la vida de la esposa que él amaba, que era Raquel. Pero Raquel, al darse cuenta de todo esto, toma los terafines y los esconde debajo de la montura de un camello, y ella se sienta encima, y cuando Labán llega, ella le dice que no puede levantarse porque se encuentra en los días de su periodo menstrual. Recordemos que en la antigüedad la sangre era interpretada como un elemento que volvía impuras a las personas, y en este caso la mujer estaba impura por estar en sus días de menstruación. Labán,
Posiblemente entonces no molesta a su hija, le permite que se quede sentada y de esa forma Raquel, al igual que el nombre de su esposo Jacob, se convierte en una engañadora hacia Labán. Parece como que en esta historia se da muchas veces esa ironía. Entonces Labán, al darse cuenta de que no estaban ahí los terafines, le propone a Jacob un pacto de no agresión y como testimonio de ese pacto, ellos levantan un monumento de piedra y rebautizan ese lugar llamándolo Galaad. Labán bendice a sus hijas, bendice a sus nietos y promete regresar a su casa y nunca cruzar esa línea para hacerles daño. En Génesis capítulo 32, cuando Jacob y su familia continúan el viaje, son alertados por unos ángeles de que estaban entrando en tierra del campamento de Dios y eso se interpreta como que Esaú estaba cerca. Entonces él envía a sus siervos mensajeros para que anuncien a Esaú que Jacob se estaba acercando y que Jacob ahora estaba muy enriquecido de ganado y que esperaba ganarse el favor de Esaú. Cuando Esaú se entera de que Jacob viene camino, él se levanta y comienza entonces a acercarse al encuentro con Jacob, pero acompañado de 400 hombres. Y recordemos por un momento lo que vimos en capítulos anteriores respecto a Esaú. Recordemos que se dice que Esaú era un hombre de acción, era un hábil cazador, de que Esaú incluso después de que Jacob le robó el derecho de primogenitura, había comenzado a planear cómo matar a su hermano, al igual que se repite la historia de un Caín queriendo matar a Abel. Ahora aquí es Esaú el que quiere matar a Jacob. Entonces cuando Jacob se entera de que Esaú viene hacia él con 400 hombres, se asusta y por miedo entonces toma sus ganados y toma sus posesiones y las divide en dos grandes grupos o campamentos. Pero hace otra cosa. Jacob toma una ofrenda de sus animales, de sus ganados y envía entonces comisiones con este tipo de regalos para que cuando se encuentren en el camino con Esaú le digan, esto es un regalo de parte de Jacob, tu siervo. Tres grupos diferentes mandó Jacob para intentar apaciguar el enojo de Esaú con estos regalos. Mientras entonces Jacob esperaba el encuentro con Esaú, él se quedó acampando a orillas de un río y durante la noche a la orilla de ese río él tuvo el encuentro con un hombre con el que estuvo contendiendo fuertemente, peleando hasta el amanecer. Y cuando este hombre le decía, ya va a amanecer, suéltame, Jacob le comienza a decir, yo no te suelto hasta que me bendigas. Recordemos que en la antigüedad esto de los nombres y la bendición era sumamente importante. Jacob, el hombre le dice, ¿cuál es tu nombre? Y Jacob le responde, pero ahora le dice, de ahora en adelante te vas a conocer como Israel, porque tú has peleado con Dios. Y justamente eso es lo que significa la palabra Israel, el que lucha con Dios. Cuando entonces ya va a amanecer, este hombre que se identifica como si fuera un ángel de Dios, toca a Jacob por su costado y entonces le disloca su cadera y por eso él comienza a cojear cada vez que come, cada vez que camina, perdón. Eh, Jacob se da cuenta de que se había enfrentado con Dios, había conocido a Dios cara a cara, y por eso le pone a ese lugar el nombre Peniel, que significa cara de Dios. Recordemos que en la antigüedad ellos creían que si alguien veía a Dios iba a morir, pero él no solamente había visto a Dios, había enfrentado a él, y por eso le pone a ese lugar el nombre Peniel. En Génesis capítulo 33, finalmente Jacob se encuentra con Esaú y imagínense en el drama del momento, cuando ya Jacob ve a lo lejos que Esaú finalmente se acerca, pone delante de todo el grupo a sus esposas, pone a las esclavas, pone a sus hijos e incluso él mismo
Cuando Esaú llega, entonces él se adelanta y comienza a arrodillarse, comienza a postrarse 7 veces delante de Esaú. Eso era un símbolo de sumisión, de rendición, de ser su siervo, su vasallo. ¿Y cuál fue la reacción de Esaú? Esaú perdona a su hermano Jacob. Le dice mi hermano, lo abraza, lo besa y los dos se funden en un llanto y se perdonan estos dos hermanos. Aquí se rompe con la historia de Caín y Abel, donde el mayor mata al menor, en este caso el mayor perdona al menor. Y vemos entonces este gesto de la gracia de Dios trayendo perdón a esos dos hermanos. Esaú le dice, yo no necesito tus regalos, Dios me ha dado todo lo que necesito y no quiere aceptar los regalos, pero tanto dice Jacob que él al final se los tiene que dejar. Quizás es como una forma de compensar la bendición de primogenitura que le había quitado, ¿no? Jacob entonces acuerda con su hermano de que él se adelante en el camino de regreso y que él después llegará. Pero bueno, entonces Esaú se va a vivir a la tierra de Seir, pero Jacob no llega, sigue siendo Jacob el engañador, el suplantador, y más bien él elige irse a vivir a Siquén en Canaán. Recordemos que ahí en Siquén, en Génesis capítulo 12, fue el lugar donde también Abraham había estado, donde Abraham había recibido también palabra de Dios con la promesa de dar esa tierra. Y en este caso Jacob en Siquén logra cavar un pozo de agua que es la historia, porque recordemos en Juan, en el Evangelio de Juan, en el Nuevo Testamento, donde Jesús se encuentra con la mujer samaritana y justamente se encuentran en ese pozo, el pozo que cavó Jacob en Siquén. Entonces ese se convirtió en un lugar sumamente significativo para la futura historia de Israel. Con esto cerramos el repaso de estos capítulos. Continuamos mañana.